Vamos a estar leyendo en Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 20. Y esta palabra nos describe quién es Jesús. Y dice así en mi versión. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Le damos gracias a Dios porque Él hizo la paz con nosotros mediante el sacrificio de Jesús. Y aunque antes estábamos perdidos, dice la palabra que muertos en delitos y pecados, mas ahora Él hizo la paz con usted y conmigo por medio de Jesús. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que nos asegura, Señor, la paz contigo, Señor. Gracias por lo que has hecho merecidamente por cada uno de nosotros. Damos gracias, Señor. Toma el control de este servicio, sé glorificado. Te adoramos con nuestros corazones, Señor. Muchas gracias. Toma el control de todo lo que va a tomar lugar. En el nombre de Jesús. Aleluya. El Señor les bendiga. Yo no sé cuántos agradecidos hay en esta mañana. Amén, porque aún sin merecerlo, amén, dice la Biblia que Él se entregó, nuestro Señor Jesús dio su vida por nosotros, por amor y por salvarnos, amén. Y vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios en esta mañana. Amén. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Padre. Gracias.
nosotros, amén. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en Hebreos 4? Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé cómo vienes en esta mañana. Sabe que podemos venir tal vez con dolor, con tristeza, tal vez hemos tenido problemas, dificultades, pero sabe que lo maravilloso de nuestro Dios, que Él entregó a su Hijo en la cruz, Él nos abrió la entrada para que nos podamos acercar confiadamente ante el trono y poder venir ante su presencia. Yo no sé si tú puedes en esta mañana levantar tus manos y darle gracias, darle gloria, darle honra a aquel que nos amó, a aquel que se entregó, a aquel que nos salvó, que no le importó nuestra condición, no le importó nada, simplemente Él vino y lo dio todo por nosotros, que viéndonos en nuestros delitos y pecados, Él entregó su vida por nosotros. Y vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios y pedirle que Él nos restaure, que nos fortalezca en esta mañana y que podamos verdaderamente sentir su presencia, porque Él está en ese lugar y vamos a adorarle solamente a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Haz resplandecer tu
Solamente tú eres grande, solamente tú eres poderoso, solamente a ti te damos gloria, Dios. Yo no sé si tú puedes tomar un momento en esta mañana para declarar que Él es grande, para declarar que Él es poderoso, para reconocer que no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie que pueda ser tan bueno. No hay nadie que pueda dar su vida por nosotros. Solamente Él es bueno. Solamente Él se entregó en la cruz por nuestros pecados. No le importó nuestra condición. No le importó los pecados que estamos haciendo. Simplemente derramó su sangre. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y reconocemos que no hay nadie como nuestro Dios. Te adoramos, Padre, y te bendecimos. Y reconocemos que no hay nadie como tú. Precioso, glorioso, majestuoso Dios. Glorioso, tan bello y tan
Solo a ti, mi Dios, solo a ti, Padre Santo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Celestial. Lo ponemos todo en tus manos, oh Dios, y te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. La iglesia siempre fue importante. Espacio era un lugar donde podía yo venir y reconectarme con Dios. ¿Sabe que hay veces hay semanas que son excelentes? Dios lo bendice a uno, pero hay semanas que a veces llegamos arrastrándonos, ¿verdad? But I'm glad you came. Me da gusto que usted y yo tomamos ese tiempo. Amén. Tal vez arrastrándonos emocionalmente, tal vez en ocasiones hasta físicamente. Amén. Pero llegó
but you showed up. Pero llegaste. Y cuando tú llegas, tú no sabes si ese es el día que Dios va a usar ese momento para transformar tu vida. La Biblia dice que había un hombre paralítico, que lo llevaban a un arroyo de agua. Y la moral era de que si él llegaba a ese arroyo de agua y era el primero, era salvo. Pero como no podía llegar, siempre llegaba. Y otros le ganaban y llegaban primero que él. Pero lo continuó haciendo. Lo continuó haciendo. Y un día Jesucristo llegó y transformó su vida. Transformó su vida. So, yo no sé cuál es tu situación, cómo ha sido tu semana. Pero vemos dos clases de personas en esta mañana. Tal vez apenas llegaste. La vida ha sido dura. Pero en esta mañana me da gusto que llegaste. Pero tal vez tú estás agradecido con el Señor. Dios ha sido bueno contigo y te ha guardado. Y sucede eso. Hay semanas que Dios nos bendice y toda la semana estamos gozosos. Si tú has tenido una buena semana, tú vas a orar por los que no tuvieron la buena semana. En la vida del cristianismo no es una carrera a ver quién llega primero. Es una jornada donde todos queremos llegar. En ocasiones no podemos correr, pero alguien se tiene que acercar a nosotros a caminar para agarrar fuerzas y seguir. Y así es como llegamos. Amén. Si en esta mañana tú has tenido una buena semana, vamos a orar por los que han tenido una semana difícil. Amén. Y en esta mañana lo que quiero que hagas es, si tú has tenido una semana difícil, la vida no ha sido fácil, las circunstancias, levanta tu mano ahí donde estás. Y los que estamos alrededor, vamos a extender las manos hacia ti y decirle: oh Padre, mira a mi hermano, mira a mi hermana, levántale, tócale, fortalécele. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Mire las manos que se han levantado. Tú has tenido una buena semana y Dios está contigo, el Espíritu de Dios está contigo. Empieza a orar por el hermano a la izquierda o a la derecha y dile: Padre, fortaleza. Padre, dale salud. Padre, dale gozo. Padre, dale bendición. Padre, mira la mano que
Padre, gracias. Lo único que podemos decir es gracias. Gracias por lo grande que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento y si tiene la oportunidad, salude a su hermano a la izquierda, a la derecha. Amén. Gozamos de ver a cada uno de ustedes. Amén. Es un placer tenerles. Tenemos varias personas que nos visitan, me imagino, algunos de ustedes. En esta mañana damos la bienvenida a Nayeli y César, desde New Jersey, se movieron a este lugar y bienvenidos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder alabar, bendecir tu nombre, por permitirnos tener las puertas de este lugar abiertas para poder bendecir. Gracias. Gracias por la remanente que fielmente da de su tiempo, de sus recursos, de sus talentos, de sus diezmos y ofrendas para poder bendecir a esta iglesia y la comunidad por medio de ello. Gracias. Bendecimos a cada uno por la oportunidad que tú nos das, la oportunidad que tú nos das de poder engrandecer tu reino, Señor, y adorarte por medio de nuestros diezmos y ofrendas. En el nombre de Jesús, bendice y suple y multiplica, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nos gozamos nuevamente de ver a cada uno de ustedes, personas que nos han visitado en el pasado y nos gozamos. Es un gozo poder tener con nosotros. Nada más quería mencionarle que líderes, hoy a las 6 de la tarde gustaría tener otra reunión de Zoom para continuar finalizando nuestro plan estratégico. Así es que les voy a mandar la conexión a las 6:30. Así espero que podamos terminar el proyecto de grupo hoy. Entonces, gracias por su apoyo y el esfuerzo de cada uno de ustedes. Tenemos una reunión de negocio después del servicio, así es que si usted es miembro, le pedimos que se quede. Y si no es miembro, le animamos para que se haga miembro de nuestra iglesia. Amén. Eso va a ser después del servicio. Tenemos una clase de niños y cuarto de cuna, así es que les voy a pedir, los niños pueden asistir a sus clases, niños de 3 a 10, tenemos una clase para ellos y de ahí tenemos cuarto de cuna para los bebés. Somos una iglesia bendecida con mucho futuro, tenemos muchos niños. He mencionado que para que nuestra iglesia animamos a la congregación de tener por el momento un mínimo de 2 o 3 niños al año que tienen que nacer, pero este año no nos ha ido muy bien. No sé qué está pasando con las parejas jóvenes, ¿verdad? Y los que están solteros, vamos a orar que Dios los bendiga, ¿verdad? Para que puedan casarse y tener familia. Vamos a continuar estudiando sobre la iglesia de Sardis. Pueden ver sus Biblias en Revelaciones capítulo 3. Es muy raro que me suceda esto, pero he estado estudiando toda la semana preparándome para esta prédica, pero en la noche Dios me cambió el enfoque completamente de lo que tenía en mente que quería predicar. Amén. Muy raro que eso suceda, pero es interesante. Tenía todo ya listo y Dios cambió otro enfoque en mi sermón. Tuve que escribir otro sermón de nuevo. Pero Dios es bueno y siempre da palabra. Amén. Hemos estado aprendiendo sobre las 7 iglesias en el libro de Revelaciones. Y estamos ya en el número 5, si no me equivoco. Hemos estudiado, aprendido de ello. Y el apóstol Juan fue enviado a exilio con el propósito de
más bien dicho, eliminar su vida y cerrarle la boca. Y Dios le dio un mensaje para las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. El apóstol Juan fue el último de los apóstoles que quedaba. Se considera que tenía como 90 años en ese tiempo. Y Dios le dio un mensaje para las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Él fue uno de los ancianos de la iglesia. Dios le estaba dando ese mensaje en esta ocasión para la iglesia de Sardis. Y cuando usted empieza a leer, hay ciertos principios y ciertas circunstancias que podemos identificar, que no hay ninguna duda que los mismos, cuando lo estudiamos de una manera contextual, podemos comprender de que también esos mensajes que dio a la iglesia de Sardis o de las 7 iglesias de Asia Menor, hay ciertas cosas que podemos todavía nosotros aplicar a nuestras vidas. Amén. En esta mañana vamos a hablar sobre la iglesia de Sardis, y dice que era una iglesia que había dejado de vigilar y no tenía ninguna preocupación de su vida espiritual. En otras palabras, habían llegado a cierta comodidad y habían dejado de cuidarse, ¿verdad? Y yo sabe que he comprendido de que cuando en mi caminar, cuando todo va bien y marcha bien, si no tenemos cuidado, pues dejamos de ayunar, dejamos de orar, ¿verdad? De congregarnos, y podemos caer en una complacencia de no buscar la cosa del Señor. Como migrantes, nuestra iglesia es una comunidad de migrantes. Cuando veníamos a este país, no me digan los que no conocen, yo he orado por personas: Señor, ayúdame, que me vaya bien cuando nos hemos movido. Ya cuando nos movemos y todo nos va bien, si no tenemos cuidado, nos olvidamos de Dios. Amén. Y podemos caer en el síndrome, el materialismo. Nos podemos enfocar en todo lo material y nos podemos olvidar del Señor. Y yo esto lo he visto. He vivido en esta área de aquí nada más como 27 años. Y si no he vivido aquí, fueron los primeros latinos que vinieron acá en los 50, ¿verdad? Y lo hemos visto. Entonces, Dios tiene un mensaje para la iglesia de Sardis, y note bien, le hace un diagnóstico. Y vamos a leer los 6 versículos que vamos a estar meditando en este día. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y está muerto. En otras palabras, le da el diagnóstico, le pone la máquina para chequear, darle un diagnóstico cardíaco, ¿verdad? Y no ve ningún pulso en la iglesia. Y dice, note bien, sé vigilante y dice: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Arrepiéntete pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Note bien cuando menciona la palabra al principio,
Y dice, escribe al ángel de Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Se considera que en nuestros tiempos romanos habían monedas y no todos tenían monedas. El que tenía una moneda eran las personas de recursos que tenían inversiones, porque la mayoría de la población eran pobres y trabajaban de la agricultura. Y el que lograba tener una moneda, esas eran personas distinguidas. Eso me trae a memoria de mi niñez. Yo me recuerdo, yo soy guatemalteco, y cuando yo viví en Guatemala, tenía uno de mis tíos que tenía recursos. Y como en los años 70 empezaron a salir los relojes electrónicos. Y el pueblo donde yo vivía, pues era un pueblo pequeño, no muy industrial, ahora ha crecido mucho. Y uno de mis tíos, que era maestro en aquel tiempo, llevó su primer reloj, de los que ahora valen $1 en la Dollar Store. Y cuando él llegaba a dar clases, ponía llenaba, y todos los pobres, ¿verdad? Le dijeron, wow, he got an electronic watch. That was the most innovative thing at that time. Eso era lo más novedoso en aquel tiempo. Y me recuerdo que los estudiantes decían, ¿viste a Mr. Freddy? Tiene un electronic watch. Y todos lo veían, porque era algo distinguido. Cuando menciona aquí las 7 estrellas, la razón que dice eso es porque el Imperio Romano había hecho monedas. Y en las monedas había puesto 7 estrellas. Y eso era un símbolo de autoridad, de que ellos eran dioses. Entonces ahora Jesucristo, cuando le da ese mensaje al apóstol Juan, entonces menciona las 7 estrellas. Y cuando la iglesia, la comunidad de Sardis leía, lo que estaban ellos identificando era el poder que Jesucristo tiene. Por eso es de que menciona acá cuando él dice, el que tiene los 7 espíritus, el que tiene las 7 estrellas. En otras palabras, esos que han puesto estrellas en las monedas y se consideran que son más grandes y son dioses, yo soy el mayor. Entonces estaba hablando de una manera de autoridad, estaba mandando ese mensaje, ¿verdad? Y no de bien dice, yo conozco tus obras, dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso le pasa un cardiograma no estoy diciendo el edificio, sino a los miembros de la iglesia. Le pasa un cardiograma espiritual. Y cuando empieza a ver el liderazgo a los miembros de la iglesia, el corazón espiritual no está palpitando. Solo hay Eso es lo que tomó lugar a nivel espiritual. Y entonces le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Otras palabras, si usted y yo como creyentes no tenemos cuidado, vamos a llegar a tener el nombre probablemente de hermano y hermana, pero no más el nombre, pero tú no estás caminando y viviendo por la fe. ¿Y cuántos saben? Yo lo conozco en mi familia, que hay personas que por costumbre le llaman hermano y hermana, pero no están caminando. Yo he tenido familiares que no viven el evangelio, pero en un tiempo eran fieles. En un tiempo eran parte de la congregación y decimos hermano, hermana, pero realmente no están sirviendo al Señor. Solo que había tomado lugar es que había una comunidad que tenían nada más un nombre de creyentes, pero no lo estaban viviendo. La iglesia de Sardis había caído en esa apatía espiritual y estaban muertos espiritualmente. ¿Y cuáles son los símbolos, las señales de una iglesia muerta? Estoy hablando de los miembros. Y le he mencionado Tom Riley, uno de los pastores bautistas. A él es una persona que Dios lo ha bendecido grandemente, y él daba muchos talleres de liderazgo. Y dice de que vino él y lo invitaron a muchas iglesias bautistas, y venía él y daba enseñanzas de liderazgo. Y las mega churches, las iglesias grandes, como tenían recursos y la posibilidad, lo invitaban. Entonces vino él y estaba muy emocionado, su ministerio había crecido grandemente y él estaba compartiendo todas las estrategias, todo lo que él había aprendido, estaba
compartiendo con las iglesias grandes, saludables. Pero de ahí lo pusieron de presbítero o supervisor de iglesias. Y entonces tuvo que ir a visitar otra clase de iglesia. Y se sorprendió de que estaban cerrando las iglesias más rápido de lo que lo estaban abriendo. Y había ciertas cosas que él identificó en las iglesias que estaban muriendo. Y dice él, empezaron más a hablar del pasado que del presente y del futuro. Antes, yo así, antes. Y dice que empezó a identificar un patrón en las iglesias. Ya no había oración, casi no oraba la iglesia. Los miembros se preocupaban más, sus ingresos eran mucho más para cuidar a los miembros que para evangelizar. Dice que empezó a notar de que las iglesias, los edificios, empezaron a decaer y estaban como abandonados. Dice que los pastores en la iglesia no estaban durando, cada 3 años estaban cambiando porque no podían trabajar, porque los miembros estaban establecidos en sus normas que hacían. Y empezó a identificar un patrón de tal manera que él escribió un libro que se llama La autopsia de la iglesia muerta. Y ahí él le da las características que hay. Entonces, cuando Dios viene y está viendo a la iglesia de Sardis, le dice, mira, te llamas cristiano, pero estás muerto. En otras palabras, tú no estás orando, tú no estás adorando, tú no estás sirviendo, tú no estás haciendo nada. Te estás muriendo. Y de ahí, note bien algo muy importante, no le da ningún elogio. A las otras iglesias como de Efesios, las otras iglesias que hemos aprendido, ¿verdad? Como la iglesia de Esmirna y de Pérgamo y Tiatira, les encuentra cosas positivas, pero cuando llega a Sardis, no tiene ningún elogio para esa iglesia. No tiene nada positivo a decirlo. Nada más le dice, note bien, dice, yo conozco tus obras y tienes nombre de que vives y estás muerto. Y de allí, note bien, no hay ningún elogio para esa iglesia. Pero de ahí le dice, tienes nombre, pero estás muerto. Y le da instrucciones de qué tiene que hacer. Note bien, de inmediato, le empieza a dar CPR a la iglesia. CPR espiritual. Y de inmediato le dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo no sé si usted ha participado o ha estado en lugares donde alguien se está muriendo. ¿Ya? Yo no he estado en esos lugares. Tengo un pastor amigo en Colorado, una historia verdadera. Su iglesia fue transformada. Una iglesia muy linda en Cortés, Colorado. Un día, en medio del servicio, le da un ataque a uno de los miembros. Interrumpió todo el servicio porque tuvieron que traer la ambulancia. Y entonces vino él, ya se había preparado con su sermón, y ya se imagina usted de que se echa a perder el servicio porque alguien le da un ataque al corazón en medio del servicio. Llamaron a la ambulancia y lo sacaron, y vino él. Iba a continuar predicando cuando lo sacaron a él del servicio. Y de ahí él sintió en su corazón de orar por una vez más por la persona que estaba muerta. Y se le olvidó que tenía el micrófono encendido. Y se fue a la ambulancia y puso las manos sobre el hermano que estaba muerto. Oró por él. Reprendió todo lo que estaba tomando lugar y la persona se levantó. ¿Sabe de que ese día cambió la perspectiva de toda la iglesia? Porque cuando vinieron los de la ambulancia y le chequearon el corazón, le dijeron, es una emergencia, tenemos que llevar su corazón paró. Y lo subieron a la ambulancia. Y de ahí Dios lo resucitó. Un milagro que sucedió en una de nuestras iglesias, Cortés, Colorado. Un pastor que fue al colegio bíblico conmigo, da testimonio. La persona que revivió, vivió muchos años más
para dar testimonio de cómo Él murió en la iglesia y Dios hizo un milagro y lo resucitó en ese día. Su Dios todavía está obrando. Amén. Cualquiera que sea su situación, podemos clamar al Señor y Él puede obrar. La iglesia de Sardis, lo que había tomado lugar es que el diagnóstico, no, el corazón ya no estaba funcionando. Hay ciertos órganos, los órganos principales de la iglesia estaban muertos. Los órganos no estaban funcionando, y cuando Dios ve el corazón de la iglesia, le dice: tiene la apariencia de que estás muerto, pero no estás muerto. Y de inmediato le dice que tiene que hacer. Y note bien, le dice: sé vigilante. Eso es lo que le indica que tiene que hacer. De inmediato le dice: sé vigilante. Y querido hermano, yo no creo que usted tiene que estar muerto para que no vigile. Amén. No tenemos que esperar morirnos para vigilar. Yo creo que todavía los que estamos vivos espiritualmente y sirviéndonos, debemos de continuar velando. Amén. Querido hermano, estamos viviendo los tiempos más difíciles. Las tentaciones son más fuertes ahora en día. Amén. Las tentaciones son más fuertes ahora en día. Las presiones en los matrimonios son más fuertes. Las tentaciones para nuestros hijos están más fuertes ahora en día. Amén. Y déjenme recordarle, esto que usted y yo le compramos a nuestros hijos y se lo ponemos en las manos a ellos, es la tentación más fuerte que usted le puede dar a nuestros adolescentes. Sí, amén. Esta es la tentación más fuerte que usted le está comprando y pagando a sus hijos. No, yo no le estoy diciendo eso para que no lo haga. Le estoy diciendo eso para que usted esté alerta a lo que le está poniendo en las manos a ellos. Y si usted no tiene, y usted y yo no tenemos cuidado, esto puede ser una puerta para el pecado y el diablo en la vida de ellos. Hace unos días atrás estaba compartiendo con mis hijas. Vi a un niño de 3 años con el teléfono. Yo lo vi. Estaba viendo los videos inapropiados para la edad de 3 años. Y los padres no le están poniendo nada de atención. Dije yo: wow, 3 años y él está. Y los papás bien ocupados. 3 años. ¿Saben lo que va a tomar lugar cuando las hormonas de ellos tripliquen y empiecen a ver esto? ¿Saben ustedes que aquí en Michigan hay una persona ahorita que a la edad de 8 años abusó sexualmente a alguien en el estado de Michigan? 8 años. The youngest sexual offender in Michigan tiene 8 años. 8 años. ¿Dónde aprendería las cosas que aprendió? No, yo no le digo eso porque estoy poniendo nervioso a todos. Veo que está diciendo al Señor: ¿qué hago con el teléfono? Sea vigilante. Busque ayuda. Si usted no sabe, busque ayuda. ¿Qué es lo que puede hacer para controlarlo? No controlarlo, sino para guiarlo, enseñarle y protegerlo. Solo de bien. Cuando ve la iglesia de Sardis, no le dicen nada bueno, sino de inmediato le dice: tiene que hacer. Como cuando alguien que está muerto, de inmediato tiene que reaccionar. ¿Y qué le está diciendo? Sé vigilante, dice Pedro. Note bien, 1 de Pedro 5, 8, 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Note bien el consejo que el apóstol Pedro le da a la iglesia. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
Dice, anda como león rugiente alrededor. Querido hermano, Satanás está viendo, está observando. Note bien cómo los leones atacan. Observa, 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 observa la manada. Los animales enfermos, los débiles, los que están heridos. Esos son lo que los leones agarran. La analogía es acá de que el diablo está observándolo a usted y a mí. Está observando, viendo. Sea vigilante, vigile, cuide de sus hijos. Cuide de su matrimonio. Amén. Cuide de su familia. La Biblia dice, velad y orad, ¿para qué? Para no caer en tentación. So, querido esposo, usted dirá, bueno, es que tengo mucho trabajo, estoy cansado, está bien. Pero recuérdese, usted tiene un enemigo. Cuando usted está cansado durmiendo, alguien está observando su matrimonio, su familia, y va a atacar. Amén. No se sorprenda, porque la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son. En nuestro concilio aquí en Indiana, si no me equivoco, un joven, hijo de un pastor, sufrió una fractura. Le dieron medicina, narcóticos, por el dolor que tenía. De tal manera que él no podía ir a la iglesia. Se quedaba en la casa. Y tenía suficientes narcóticos. Empezó a jugar video games. ¿Sabe usted de que cuando le trataron de quitar los video games, no pudieron? Él asesinó a su madre. En nuestro concilio en Indiana hay un hijo de un pastor en la prisión en este momento, asesinó a su madre porque le quisieron quitar los video games. Esto le puede suceder a cualquiera de nosotros si no vigilamos, si no cuidamos. Hay un enemigo que anda como león rugiente buscando. Y usted y yo tenemos que estar alerta, orando en todo tiempo. Dice, sed sobrios y velad. Tenemos que estar alerta en todo tiempo, orando por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por la congregación, por la comunidad, porque hay un enemigo que anda. ¿Y qué es lo que anda haciendo? Anda observando. Donde hay dolor, donde hay heridas, donde hay desánimo, donde hay carne, el olor a carne, déjeme decirle, eso atrae cosas. Por eso la Biblia dice que caminemos por el Espíritu. Porque cuando caminamos en la carne y no estamos buscando las cosas de Dios, el diablo se aprovecha y manda agentes. En ocasiones los puede mandar manejar, los pueden ser enviados algunos agentes a tu vida, que pueden ser unas jovencitos bien simpáticos que te pueden llamar la atención. Pero déjeme decirle, detrás de todo eso, Satanás se mueve. En ocasiones pueden ser videos, tantas cosas, pero dice, sed sobrios. Entonces el mensaje para la iglesia de Sardis era, dice, sé vigilante. En otras palabras, levántate, despiértate. Y es importante de que nosotros como creyentes seamos y entendamos de que tenemos un enemigo que quiere desanimar, quiere atar a nuestras familias, quiere atar a nuestras vidas, quiere destruir nuestros matrimonios, quiere dividir nuestros hogares, quiere atar a nuestros hijos, quiere distraerlos. Pero necesitamos padres y madres que se levanten. Necesitamos padres y madres que comprendan que la oración da resultado, de que usted puede clamar por sus hijos, puede clamar por su matrimonio, puede clamar para su familia. Necesitamos levantarnos, querido hermano, con un furor espiritual a poder clamar por nuestra familia. Sí, nuestros hijos en ocasiones se rebelan y entiendo todo eso, pero hay un Dios que es más poderoso. Ideales, tal vez no puede
transforme. Note bien en el Salmo, vea conmigo en Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo da un mensaje a la iglesia y le dice en Efesios capítulo 6 versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Usted y yo tenemos un enemigo que se acecha, quiere destruirnos, desanimarnos, destruirnos. Y es importante de tener una iglesia, no una iglesia muerta, sino una iglesia viva que se pueda levantar. Una iglesia viva que pueda confiar, que pueda ayunar. Amén, gloria a Dios. Es decirle que yo entiendo que la consejería es buena. Yo trabajé en ese campo, estudié en ese campo. Yo sé que un buen consejo ayuda. Amén. Yo he visto matrimonios restaurados con un buen consejo. Pero también he visto matrimonios que se han levantado y han aprendido y han comprendido de que en ocasiones no es la esposa su enemiga o su esposo. En ocasiones el diablo crea divisiones y conflictos para que usted y yo no tengamos paz. Y necesitamos confiar y mantenernos firmes para que Dios obre. Dice en el versículo 12, note bien, porque no tenemos lucha contra sangre, dice carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Note bien, para que podáis resistir. Una de las cosas que la iglesia de Sardis o a cualquiera de nosotros nos puede suceder es de que las tentaciones son fuertes y no podemos resistir y caemos. Pero la oración es la que nos fortalece, querido hermano. La oración es la que fortalece nuestras vidas. Si usted y yo aprendemos y desarrollamos esa disciplina, el orar, el ayunar, querido hermano, Dios nos fortalece y nos puede dar la victoria en nuestras vidas. Amén. Dice: por tanto, tomad toda armadura de Dios para que puedan resistir al diablo en el día del malo, y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Note bien la palabra nuevamente: estad pues firmes. La firmeza es importante, que usted y yo hagamos una decisión: o vamos a vivir para el diablo o vamos a vivir para Dios. Porque en ocasiones a veces estamos en medio. El día domingo pues nos ponemos el traje y tenemos el nombre, como iglesia de Sardis. Tenemos el nombre. Yo voy a la iglesia Misión de Fe y el hermano pastor Byron es mi pastor y asisto a esta iglesia. Porque tienes nombre. Amén. Pero estás muerto. Estás muerto. Te ves bien. Te ves bien, pero estás muerto. Y eso es lo que le había sucedido a la iglesia de Sardis. Estaban yendo a la iglesia, se veían bien, tenían el nombre, pero cuando le pasa un cardiograma espiritual, no había ninguno. De inmediato, note bien, a las otras 7 iglesias les encontraron algo bueno. Las otras iglesias encontró algo bueno y les decía: conozco tus obras, has reprendido, te has alejado, has permanecido. Pero la iglesia de Sardis nada más le chequea y le hace un examen cardiograma y no te viene, de inmediato le dice: velad, velad. No te viene en el Salmo 42. El Salmo 42, uno de mis salmos favoritos. El salmista decía:
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma mía tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Note bien cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando el venado tiene sed, corre un riesgo, porque entre más busca el agua y más corre, más empieza a sudar y el olor es más fuerte. Y de acuerdo al salmista, porque él era cazador, él sabía de que cuando el ciervo, el venado, huele mucho a carne, el enemigo lo puede oler a la distancia. El enemigo lo puede oler a la distancia, y él sabía, él era cazador, de que los leones huelen, observan. Cuando tú y yo olemos a carne, él observa y somos presas. Por eso, pues, él decía, note bien, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de ti. Estas palabras, lo que él está diciendo, Señor, necesito lluvia que caiga sobre mi cuerpo, porque si la lluvia viene, el agua me purifica. Él dice, santificados por la palabra, tu palabra es verdad, decía Juan capítulo 17. Note bien, santificados por la palabra, tu palabra es verdad. Y el salmista sabía de que si el agua caía, él iba a ser purificado y el olor iba a ser eliminado y no iba a traer al enemigo. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido a la iglesia de Sardis? La iglesia de Sardis se había acomodado, había abandonado sus disciplinas, y sin darse cuenta, la carne empezó a tomar control de la vida. Las tentaciones fueron muy fuertes, se dieron a aceptar el pecado llegó a su corazón y llegó a ser una norma de vivir. Y como resultado, cuando Dios ve a la iglesia y le pasa un EKG, dice, y le ve, no hay ningún latido espiritual. Y de inmediato le dice, sé vigilante. Y de ahí le dice, afirma las cosas que están a punto de morir. Afirma las cosas que están a punto de morir. ¿Usted sabe por qué le digo? Me da gusto verlo en la iglesia, porque en ocasiones son pocas las cosas que nos quedan. Y él le dice, ¿qué es lo que le queda a usted? Asistir a la iglesia, un poco de oración, de vez en cuando lee la Biblia. ¿Qué es lo que está a punto de morir? Dice, afirma, afirma. En otras palabras, tus riñones espirituales todavía están funcionando, afírmalos, cuídalos. Tus pulmones están a punto de morir. Deja de estar respirando todo eso tóxico en tu vida. Tu hígado espiritual no está funcionando bien, pero le dice, afirma las cosas. Los órganos vitales que todavía funcionan, afírmalos. En otras palabras, tienes que hacer un cambio en tu vida. Tienes que hacer un cambio espiritual. Y de ahí, note bien, le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ti. Solo he dado sugerencias. Vigila y afirma. Vigila y afirma. Note bien, y de allí viene y dice, acuérdate pues de los que dice, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete.
Eso le da una indicación que tiene que arrepentirse. No puedes continuar diciendo de que eres cristiano y practicas otro estilo de vivir. Tú no puedes estar adorando a Dios. Yo sé que a muchos de ustedes no pueden sentir incómodos y escuchando música pagana. Ay, Señor. Porque los que escuchan, porque la música pagana que se escucha, música que es desarrollada por los placeres de este mundo. Sí, amén, amén. Los placeres, no te bien la música que está siendo publicada por el mundo, completamente sexualizada. Hay unos videos que literalmente los videos de música que muchos de nuestros hijos están viendo son pornográficos. Y el hermano dirá, no, mi hijo no escucha de esa música. Chequee los teléfonos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú estás escuchando esa música, entra a tu mente, a tu corazón y llega a y baja a tu corazón. ¿Y cómo el Espíritu de Dios puede morar en tu corazón? No pueden dos espíritus estar en tu corazón. O va a estar el Espíritu de Dios o el Espíritu del enemigo. Y entonces le está dando un diagnóstico, le está diciendo, arrepiéntete. En otras palabras, voltea tu vida. ¿Dónde estás siguiendo? Los lugares que estás visitando, las amistades que tienes, tus prioridades, tienes que cambiar. El diagnóstico ya está. De inmediato le dice que tiene que vigilar y tiene que afirmar, y de ahí le dice que tienes que arrepentirte, tienes que cambiar el estilo de vivir, tienes que hacer cambios drásticos en tu vida para poder resucitar tu vida espiritual, porque de lo contrario vas a caer. Y yo he aprendido que entre más mayores uno, las caídas duelen un poquito más, ¿verdad? Todos los que tienen más de 50 pueden decir amén. Unos cuantos honestos acá, yo 49, ¿cuánto fue? Pero note bien algo importante, y el versículo 4 dice, pero tienes unas personas sensatas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Donde bien tienes todavía en Sardis unas personas que tienen vestiduras blancas. En otras palabras, la mayoría de los miembros de la iglesia de Sardis se estaban muriendo espiritualmente. Su disciplina ya no era parte de su vida. Nada más venían a la iglesia y se saludaban, Dios les bendiga, hermano, ¿cómo está? Pues espiritualmente no estaba, pero dice que había un grupo que todavía no habían manchado sus vestiduras. ¿Sabe que cuando yo pienso y reflexiono en la iglesia que tenemos, en nuestra iglesia tenemos un grupo de hermanos que es admirable cómo ellos aman a Dios y valoran las cosas de Dios financieramente? ¿Saben que hay personas acá que los ingresos probablemente son como de unos $800? Y allí pagan su renta, cubren todos sus bienes y todavía mandan diezmos a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Por qué yo sé eso? No es porque yo esté viendo la lista de los diezmadores. La razón es que me lo dice, hermano pastor, no voy a poder yo ir a la iglesia, pero yo ya mandé mis diezmos. Yo sé los ingresos de ellos porque eso me lo han dicho. El valor, honrar a Dios con lo poco que tiene. Amén. ¿Saben que hay personas acá en la iglesia que tienen asma, sufren de asma? Y los martes que hay oración, que esté frío, se corren y
lleguen acá a orar. Sí, amén. Todos los martes. Y cuando uno viene, me llama y me dice, hermano pastor, puedo respirar y puedo llegar, pero mis rodillas me duelen, no puedo llegar. Pero yo voy a estar en mi cama orando por ustedes. Hay personas aquí en este momento que hacen eso. ¿Saben que hay personas acá en nuestra congregación que hay veces que está frío, congelado, y de lejos llegan acá? Literalmente llegan acá. En medio del frío, llegan. ¿Saben que hay personas acá? Hay personas acá que tienen dificultades a veces en sus matrimonios, en sus familias, y en medio de todo eso son fieles y llegan. La iglesia de Salmos tenía un grupo que dice no se habían manchado sus ropas, se habían cuidado. Se habían cuidado. ¿Sabe usted lo que es cuidar? Observe, compartí con usted hace años atrás. Yo fui a Myers y estaba en el invierno. Usted sabe cuando nieva acá, y yo vi un jovencito que caminaba de la manera más extraña. Óigame, duró como 5 minutos para caminar. Me fui caminando detrás de él observando y él andaba buscando, ¿verdad? Y con mucho cuidado entró a Myers. Y vine yo y le pregunté, hey, you're walking very carefully. ¿Verdad? Estás caminando con mucho cuidado. Y le vi sus zapatos. Nice shoes. Lindos zapatos. Y entonces yo creí que tal vez, usted sabe, hay personas que tienen obsessive compulsive disorder, tienen una obsesión y a veces no pueden caminar, ¿verdad? Entonces yo creí que tal vez él tenía una enfermedad emocional, que hay ocasiones, hay líneas que no pueden caminar o agujeros, pero me di cuenta al entrar a la tienda que no era eso. Él tenía buenos zapatos. No quería que nada se les ensuciara. Incluso cuando entró a la tienda, todavía le hizo, ¿verdad? Cuidaba esos zapatos. Yo no le pregunté ni el precio, pero yo no creo que sean de Myers. Solo bien que estaba cuidando los zapatos. Y en ocasiones nosotros cuidamos cosas que cuando nos vayamos con el Señor no nos vamos a llevar nada. Yo tengo familiares emigrantes, trabajaron duro acá, construyeron varias casas en Guatemala, buenas casas. ¿Sabe qué? Regresaron a Guatemala en una caja ellos y las casas se quedaron. No tuvieron tiempo para Dios, no tuvieron tiempo para nada, trabajar y construyeron y hicieron cosas lindas. Regresaron allá en una caja. Lo que Dios le estaba hablando a la iglesia de Sardis era: arrepiéntete, note bien lo que está diciendo. Note bien lo que le está diciendo. Dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Y ahí dice: al que venciere será vestido vestiduras blancas. Dice: y no borraré del libro de la vida su nombre y confesaré su nombre delante de mi Padre. El que tiene oídos, oiga. Querido hermano, algo muy importante de comprender de que Dios le está hablando a la iglesia y le está diciendo: el que venciere. Note bien, el versículo 5 dice: el que venciere. ¿Cuáles son las cosas que nosotros necesitamos vencer? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos vencer en esta vida para que mi corazón espiritual empiece a latir y yo empiece a no morir espiritualmente, sino a despertar de esa
de esa muerte espiritual. Dice, al que venciera. ¿Qué es lo que necesitas tú hacer para poder vencer y levantarte espiritualmente? Compromiso. ¿Ven? Temor de que vas a fallar otra vez. Tomar unos ciertos días de ayuno y oración. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para poder vencer lo que te está tumbando? Dios puede, querido hermano, levantarnos. Dios puede obrar nuestras vidas. Jesucristo dijo, me voy pues, pero es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. El Consolador quiere decir el ayudador, your aid, para que usted y yo podamos caminar y podamos mantenernos sobrios. Podamos mantenernos con una mente sobria. Él nos dejó su palabra, nos dejó el Espíritu Santo, para que usted y yo podamos caminar en victoria. Con esto voy a concluir. Solo te bien, ¿cuál es la batalla que tú tienes? ¿Cuál es la batalla? Nada más vaya conmigo y le pido que en Marcos capítulo 4. Y le voy a animar a que lea esta historia en su casa. En Marcos capítulo 4. ¿Cuál es la batalla que usted tiene? En Marcos capítulo 4 y capítulo 5 hay 4 batallas que humanos enfrentaron. Note bien, no se lo voy a leer, nada más se lo voy a resumir o narrar. En Marcos capítulo 4 del versículo 35 dice de que Jesucristo le pidió a los discípulos a que fueran al otro lado y de repente se levantó toda una tormenta. Y dice que tenían un gran temor. Que Jesucristo tuvo que calmar la tormenta para que su fe aumentara. ¿Cuál es tu batalla? En ocasiones las batallas puede ser el temor. ¿Qué es lo que tú tienes temor? ¿A un compromiso? ¿Servir? ¿Qué es el temor que tú tienes? ¿Sabe que hay otras batallas que a veces enfrentamos? En el capítulo 5 dice de que había un endemoniado y estaba atado por los demonios. Y Jesucristo tuvo que liberarlo para poderle servir y seguir. Y ahí podemos ver en el versículo 21, dice que había una necesidad grandísima. Jairo, su hija, estaba enferma. Y la Biblia dice de que él tuvo que humillarse, tirarse a los pies de Jesucristo para que pudiera sanarla. ¿Sabe que en ocasiones tenemos necesidades grandes y necesitamos que tirarnos a los pies de Dios para que Él pueda orar? Tener que ser, dice que era un principal, un líder religioso. Ellos no visitaban a lugares como donde Jesucristo estaba. Ellos no andaban en esos lugares. Eran gente distinguida, pero la necesidad era tan grande que hizo a un lado su prestigio, su nivel social y se tiró a los pies de Jesucristo. En ocasiones necesitamos tirarnos a los pies de Jesucristo para que lo obre. Y ahí dice de que había una mujer con un flujo de sangre y tenía temor de ser apedreada, de tal manera que decidió hacer un esfuerzo grandísimo y acercarse detrás de Jesucristo y tocarlo. Y dice que cuando ella lo tocó fue transformada. Así es que todos nosotros en ocasiones tenemos batallas, situaciones que enfrentamos, pero a la iglesia de Sardis le dice: el que venciere. Según otras palabras, la iglesia, los miembros líderes tenían que vencer ciertas áreas en su vida. Y ese era el llamado: sé vigilante y afirma. Y ahí le dice: el que venciere. Todos tenemos una batalla que pelear. Todos tenemos una batalla que pelear. En ocasiones necesitamos vigilar, afirmar para empezar a ganar esas batallas. Yo no sé cuál es tu batalla en esta mañana, pero déjeme decirle, Dios te está hablando y te está diciendo de que seas vigilante y afirmes tu vida para que puedas ser victorioso.
¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana por unos minutos? Si en esta mañana Dios te está llamando, Dios te está llamando para que hagas un compromiso, Dios te está llamando para que afirmes, Dios te está llamando para que hagas guardia, para que estés vigilante. Si en esta mañana necesitas oración, puedes pasar acá. Permíteme orar por ti rápidamente. Si Dios te está hablando y te está haciendo un llamado a estar firme, a levantarte, esta es la mañana que tú puedes venir acá y decirle: Señor, yo no quiero ser parte. Yo no quiero ser parte de los que tienen un nombre. Yo quiero ser parte, Señor, de lo que están viviendo para ti, de lo que están sirviendo. Mientras usted ora por las personas que están enfrente, si tú necesitas oración, necesitas hacer un compromiso con Dios, voy a pedir en esta mañana, ahí donde tú estás, levanta tu mano y empieza a orar por los hermanos que pasaron enfrente. Y en esta mañana, si tú necesitas renovar tu pacto con Dios, si en esta mañana necesitas renovar tu compromiso con Dios, pase acá al frente y dile: Señor, aquí yo estoy, aquí yo estoy, aquí yo estoy. Toma mi vida, tómala.
hijo y a otras personas. Y él llegó a tener fama porque lo que hizo así extraordinario, de poner un cable y caminar en medio de las dos torres a miles de pies de altura, y bajó sin caer. Y dice de que su fama fue tan grande que uno de los circos de aquí en Estados Unidos lo enviaron para que fuera uno de los acróbatas. Y dice que le pusieron un cable a 40 pies de altura. Y dice de que vino él, y como había ya caminado sobre un cable que era miles de pies de altura, 40 pies no era nada. Vino él, y la primera vez que trató de caminar se cayó. Y estaba bien enojado consigo mismo. Estaba bien enojado porque él había caminado a miles de pies de altura y no había aparecido, no había caído. Y en esta ocasión se cayó a los 40 pies. Y dice que estaba muy enojado. Y lo que tuvo que hacer es reflexionar: ¿por qué es que cuando caminé a miles de pies de altura lo pude hacer, y ahora que es 40, que lo podía hacer con los ojos cerrados, me caí? Y la diferencia fue de que cuando caminó a miles de pies de altura, se enfocó, practicó y tuvo mucho cuidado, porque él sabía que si me caigo, perezco. Lo tenía que hacer con mucho cuidado, ser vigilante, que el cable estuviera exactamente a cierta presión. Fue vigilante, como hizo todo con cuidado, y lo pudo hacer con éxito. Pero cuando bajó a 40 pies, no practicó ni chequeó el cable. 40 pies, si lo he hecho a miles, 40 pies no es nada, y cayó. Sabe que hay veces como creyentes no nos enfocamos, nos distraemos, tomamos las cosas de Dios en vano, la oración, los hermanos van de todo el día. Dios sabe mi necesidad y no nos enfocamos y no le ponemos atención, y a veces los problemas más pequeños nos tumban. ¿Por qué cree que nuestras iglesias se cerraron y se vaciaron durante COVID? Porque muchas iglesias no estaban orando. Yo no estoy diciendo que nosotros somos la iglesia más espiritual, pero nos esforzamos. Y gracias a muchos de ustedes que vienen a la oración y a los servicios. So, mantengámonos enfocados. Mantengámonos enfocados. Amén. Vamos a ser despedidos. Pedí a mi suegro si puede venir a despedirnos. Vamos a tener una reunión de negocios. Todos los miembros, no sé si puede subir acá o quiere hacer de abajo. Let me say something before I give you the mic. Vamos a ser despedidos. A los miembros les pido que se queden. La razón que quería que Él nos despidiera, esta iglesia empezó hace, ¿cuántos días? 24 años. 24 años empezó esta iglesia. Y cuando empezó, Dios le puso en el corazón a mi suegro de pasar a esta iglesia. Y este lote que está acá, mi suegro tenía él no quería que él no me pidió que yo dijera eso, pero quiero que usted lo sepa. Él se había retirado y, como todo americano, tenía una casa acá en Holland y quería construir una en Texas para viajar. Cuando Dios lo llamó, vendió su terreno en Texas, y esa fue una de las primeras ofrendas para poder comprar este edificio. Y de ahí se vinieron los hermanos y dieron sus bienes y ofrendas. So, damos gracias a Dios por su vida, que dejó su pasión, lo que quería hacer, manejar y viajar, y lo depositó en esta esquina acá para que usted y yo nos congregamos. Dios les bendiga, hermanos. Me da tanto gusto verlo a usted en la casa del Señor. No es una casualidad que usted esté. Era plan de Dios. Hace 25 años, aquí era un monte
Usted está ahora parado donde había árboles. Muchos no creían que podía hacerse, hermano. Pero Dios lo hace posible. Dios lo hace posible. Y yo creo que todo lo que se ha hecho aquí ha estado en el plan de Dios. Doy gracias, pero muchas gracias al hermano Bart. Él vino aquí, hermanos, y tenía una visión. Se llamaba Débora Marie Pérez. Pero aquí el Señor le dio otra visión y se puso a trabajar conmigo. 7 años estuvo a mi lado, ayudándome. Y el verlo encargado de esta obra, yo no puedo menos que alabar a Dios. Porque son cosas que Dios hace. Y antes de despedirnos, yo quiero dejar un versículo con ustedes. Porque en la fe, nosotros a veces no nos damos cuenta cómo trabaja. La palabra del Señor dice en Hebreos 11:1: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Amén. Esta es una demostración, porque alguien tuvo fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda la casa. Amado Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu pueblo que ha venido aquí en respuesta a la oración de los que no están. Señor, tú conocías de antemano que cada uno de mis hermanos que están aquí iban a llegar. Tú ya sabías que iban a llegar. Gracias, Señor, porque ya están aquí. Ya llegaron. Y ahora esperamos, Señor, que tu obra siga adelante por la fe de cada uno de mis hermanos. Despídenos en paz. La bendición de Dios sea con cada uno. Que Dios los bendiga. Están despedidos. No se olviden que los miembros, que si se pueden quedar, por favor.